Entonces quiero que cada uno, por favor, en el chat me diga hola, buenas tardes, y yo ahí al menos ya. Eso, súper bien. En este momento estamos conectados 24 personas, tengo 24 followers. Al final me cuentan, al final de la clase, de pronto me cuentan qué les pareció, pues qué sintieron, qué hizo falta, pero lo dejamos al final. La idea es que no estemos 2 horas acá, porque yo sé que 2 horas de captar la atención de ustedes es muy difícil. Si es difícil en clase, pues no me imagino por acá. Entonces saquen sus cuadernos, sus notas de clase o tomen nota, porque les voy a empezar entonces a compartir la clase de hoy. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla, que es. Ahora sí. Acá. Listo. Todos están viendo la clase. Ay, no sé. Dame un segundo. No sé por qué no se deja. Aquí, a ver. Vamos a compartir de nuevo la clase. Acá. Ahora sí, todos están viendo las diapositivas. Y en este momento entonces voy a dejar de transmitir el video para que ustedes vean las diapositivas. Listo, para como descargar esto. Entonces, aquí. ¿Todos están viendo ya la presentación? Sí, profe. Listo. Sí. Ok. Sí. Entonces, habíamos visto que los pasos de la ACI eran estos pasos que aparecen acá. ¿Todos ven mi punterito amarillito? ¿Sí o no? No creo. Bueno. No. Qué desfortuna. Bueno, yo había puesto un punterito amarillo para ir señalando lo que les iba hablando. Entonces, el que vaya llegando a la clase, por favor, va diciendo hola en el chat. Listo. Entonces, los pasos de la ACI eran los que ustedes conocen. Pero había un último paso que nos faltaba, y era el del ajuste por humedad de los agregados, el que está con X rojito. ¿Qué pasa con este ajuste de los agregados? ¿Se acuerdan que los agregados podían estar en diferentes estados? En estado seco, en estado saturado superficialmente seco y en estado húmedo. Entonces, cuando están en estado húmedo pasa algo muy importante, y es que el agregado va a tener agua libre. ¿Listo? Entonces, cuando mi agregado tiene agua libre, ¿qué va a pasar? Esa agua puede irse a la mezcla de concreto. Y ustedes se dieron cuenta que cómo les quedaron las mezclas de concreto cuando las fabricaron. Les quedaron secas. La gran mayoría quedó seco, ¿cierto? ¿Qué nos pasó? Esos agregados tienen un porcentaje de humedad y un porcentaje de absorción. Entonces, si mis agregados, cuando hicimos nosotros físicamente en el laboratorio la mezcla, estaban secos, ¿qué pasó con el agua? Pues se fue al interior de ese agregado. Y cuando se va al interior, entonces me quita agua de mi mezcla, y lo que hace es el concreto que queda más. O sea, si tengo mucha agua de mis agregados, entonces le estoy cediendo agua al concreto. Y si tengo muy poquita, o si no tengo nada, entonces le estoy quitando agua de mi mezcla al concreto, y por eso el asentamiento se afecta con el contenido de humedad y de absorción que tengan los agregados. Entonces, ¿cómo vamos a corregir por ese cálculo que teníamos de las materias primas? Entonces, el agregado grueso corregido, entonces lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el porcentaje de absorción más la masa del grueso seco, que sería el mismo.
El agregado fino, entonces de nuevo lo multiplicamos por el porcentaje de humedad que tenga mi agregado fino, más de nuevo la masa de agregado fino que yo tenga. Y el agua también va a cambiar. Entonces, si mi agregado fino tiene un porcentaje de absorción y un porcentaje de agua, ¿qué va a pasar? Entonces, esa agua yo se la voy a restar, por eso ahí en esta ecuación aparece negativo. Y lo mismo la masa del agregado seco, del agregado grueso, lo voy a multiplicar por ese porcentaje de humedad y de absorción. Entonces acá tenemos un ejercicio. Entonces en este ejercicio aparecen los materiales como cuando ustedes los calculan. Que ustedes calculan la cantidad de agregado de fino, de grueso, de cemento y de agua. Entonces, ¿qué pasa con estos materiales? Nos dicen a nosotros que la humedad de ese agregado, del fino por ejemplo, es del 5,2%, o sea que está mojado. Si yo lo toco, mi arena, meto la mano, ustedes se dieron cuenta en el laboratorio que habían algunos bultos que si cogíamos esa arena estaba seca y había otra que la tocábamos y estaba húmeda. Entonces esa humedad tiene este porcentaje. También tiene entonces un porcentaje de absorción, que es lo que es capaz él de meter dentro de los poros, dentro del agregado. Y finalmente entonces el agregado grueso o triturado también tiene un porcentaje de absorción y un porcentaje de humedad. Entonces, si tenemos un diseño de mezcla, como el que tenemos acá, 345 kilos de cemento, 835 kilos de arena y 980 de triturado y 190 kilos entonces de agua. ¿Cómo vamos a corregir el agregado grueso? Porque yo necesito 980 kilos en estado seco, que es lo que calculamos de la ACI. Pero si físicamente mi agregado está mojado, ¿con cuánto? Con un 5,2%. Entonces yo no voy a pesar 980, porque de 980 una parte de él, de ese peso, es agua y otra parte es agregado seco. Y yo necesito para mi mezcla sí o sí 980 kilos de agregado seco. Entonces lo que hago es calculo con este porcentaje de humedad, lo multiplico por esa masa que tengo del triturado, que son 980 kilos. Y luego esta multiplicación me va a dar es la cantidad de agua que tiene mi agregado. Y luego vuelvo y se lo sumo a los 980 kilos, que son los que debo de pesar. Entonces, ¿cuánto agregado me va a dar? Me van a dar 1014,3 kilos, que ya es más pesado. ¿Por qué? Porque un 5,2%... Ay, aquí me equivoqué, chicos. Aquí me equivoqué. A ver, no, mentiras. Triturado 3,5%. Ese 3 con... Ajá. Entonces, ese 3,5 es lo que él es capaz de tener de agua. Entonces, por eso yo ya no necesito 980 pesar. Necesito pesar realmente 1014,3. ¿Y por qué? Porque 31,36 sería lo que él tiene de agua. Entonces yo peso mis 980 más 31,36, que sería ese 3,5 por 980, y me da entonces que yo realmente debo de pesar 1014 de agregado grueso, de los cuales 980 son de agregado y 31 es el agua que tiene ese agregado grueso. Para la arena entonces pasa lo mismo. Yo necesito, aquí me equivoqué, no 8,45 sino 8,35. Lo multiplico entonces por ese porcentaje de 5,2, que es el contenido de humedad, y me da que 43 kilos son de agua de ese agregado fino, y que finalmente entonces serían 878,4 kilos los que yo tengo de agregado fino que pesar. Aquí me equivoqué, listo, no es 8, pueden poner aquí el 835 acá y les va a dar esta respuesta, el 878.
fui yo la que me equivoqué. Multipliquen y verán que les da con 835 estos 878. Y ahora finalmente el agua, ¿qué pasa? Resulta que si este estaba dando 31 kilos de agua y este también está adicionándole otros 835 por 0.052, entonces el agregado fino está dándole 43 kilos de agua, ¿cierto? O sea que mi agua corregida, yo ya no necesito 190, necesito restarle, ¿cuál? Agua, no toda la humedad, porque acuérdense que la humedad, chicos, en esta imagen de acá, es toda el agua que tiene el agregado, tanto al interior, la que absorbe, como por fuera, la que él tiene libre. ¿Y cuál es el agua que se va a la mezcla? El agua que queda en la superficie del agregado. Entonces, acá yo debo de restar. Entonces, el agua menos mi agregado en estado seco por el porcentaje de humedad menos el porcentaje de absorción. Menos, de nuevo, el agregado grueso en estado seco, siempre seco, no esté corregido, siempre el seco, por el porcentaje de humedad menos el porcentaje de absorción. Y eso que me dice, vea, que si yo tenía que gastar antes 190 kilos de agua, ahora ya no necesito 190, voy a necesitar solo 140.9 kilos o 140.9 litros de agua, mucho menos. ¿Por qué? Porque este grueso tenía agua libre que le está dando a la mezcla y este fino también tenía agua libre que le estaba dando a la mezcla. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, para que practiquen ejercicios de esto en el taller, en la U virtual, entonces ahí queda un taller que es el taller 4, que se llama corrección por humedad. Entonces hay ejercicios para que practiquen de este tema. Algo muy importante para que recuerden es lo que aparece en esta imagen de acá. Dice que el agregado, cuando está en la condición saturada superficialmente seca, no absorbe ni cede agua al concreto. Que si está en la condición seca, ¿el qué va a hacer? Va a absorber agua de la mezcla. Y que si está entonces en estado húmedo, en este caso, entonces va a dar agua a la mezcla. Entonces, la corrección por humedad va a depender siempre de en qué estado está mi agregado. Si yo les digo que mis agregados están secos, entonces mi agua ya no va a ser menos agua, va a ser al revés, más agua. ¿Por qué? Porque mi agregado va a absorber agua de la mezcla y la va a llevar al interior de ella, va a saturar estos poros. En ese caso, entonces, esta ecuación la manejan igual, solo que como la humedad se hace cero cuando mi agregado está seco, entonces en esta ecuación menos la absorción por menos la masa del fino, menos por menos me queda más, entonces la ecuación solita va a sumarles más agua. ¿De cuál agua? Dependiendo el porcentaje que cada agregado absorba. Si mis agregados a mí me dicen que están en la condición saturada superficialmente seca, dice que no absorben agua ni ceden agua. ¿Qué significa? Que mi diseño de mezcla queda igual. O sea que si mi agregado, si de la arena me dicen acá que estaba saturada superficialmente seca, ¿cuánto yo debo pesar de arena? Lo mismo. ¿Cuánto debe pesar de triturado? Lo mismo. Y de agua, ¿qué le va a pasar al agua? El agua también se mantiene igual porque los agregados, como ya absorbieron el agua al interior, ellos no van a cederle agua a la mezcla y tampoco van a absorber agua de la mezcla. Entonces todo se mantendría igual. Esto cambia simplemente siempre que yo tenga o mis agregados húmedos o mis agregados secos. Si mis agregados están secos, ¿cuánto tengo que pesar de fino? Lo mismo, 835. Si mi triturado está seco, ¿cuánto peso? Lo mismo, 980.
pero de agua ya no serían 190, sino que esta agua corregida empezaría aquí a sumar estos porcentajes y la única que cambiaría sería el agua. Listo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, entonces pregúnteme en este momento. Esos porcentajes que hay ahí Ajá. van a cambiar dependiendo del agregado, ¿cierto? Sí. De Alessandro, ¿me estás hablando tú, cierto? Sí, señora. Listo. Sí, estos porcentajes de humedad y de absorción varían. Y que es importante, cuando ustedes trabajen en la vida real, esto, el único que no varía y que es constante porque es una propiedad intrínseca, es la absorción. Listo. La absorción nunca cambia, pero la humedad depende del medio ambiente. Si hoy me llovió, pues mis agregados se mojaron. Si hoy hizo sol, mis agregados se secaron. Y por eso es que la corrección por humedad se hace siempre en el instante en el que yo voy a hacer físicamente la mezcla de concreto. Entonces yo calculo mis pasos del ACI normalito, pero cuando realmente voy a fabricar la mezcla es que yo voy y calculo esta humedad. ¿Y cómo se calcula esa humedad? En obra uno puede tener termómetros que miden el contenido de humedad. Pues no es un termómetro, son humídricos, no recuerdo bien el nombre, pero son unos aparaticos que usted mete dentro del agregado y le determinan ese contenido de humedad que tiene el agregado. Y el cliente que te vendió los agregados te va a decir, o te tiene que decir, así como te dice la granulometría, te tiene que decir cuál es ese porcentaje de absorción. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguien más? Sin miedo, quiero escucharlos, por favor. Entonces, yo tengo una pregunta. Daniela. Sí, profe, cuando el material está saturado y superficialmente seco, o sea que no requiere hacer la corrección. Exacto. Simplemente trabajo como veníamos trabajando en el cálculo normal. Sí. Sin necesidad de corregirlo por la humedad, nada. No se corrige nada, el agua queda igual, el fino y todo queda igual. Por eso les dije, solo cambia el diseño o cuando están húmedos o cuando están secos. Y cuando están secos, los agregados no cambian, solo cambia el agua. Y si están húmedos, sí cambia todo, la arena, el grueso y el agua. Ajá. Gracias. ¿Quién más? Melissa, preguntas. No, pero no me quedó claro. ¿Alguien más, por favor, sin pena? Michael. Sebastián Palacios. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Nadie. Pero siempre nos va a dar el porcentaje. Claro, esos datos son datos que siempre se conocen del diseño de la mezcla. Pues cuando vayamos a vaciar, usted nos da esos datos. Sí, claro que sí. En el próximo vaciado, ojalá que lo podamos hacer. Entonces ya vamos a corregir de los materiales del laboratorio todo. Listo. ¿Quién más quiere preguntar? Porque ya vamos a pasar al siguiente tema. ¿Listo? Pregunten. Una compañera se le fue el sonido antes para que la colabore, a Samantha. A Samantha. Dile que verifique en el portátil de ella. Pero aquí me aparece el micrófono habilitado, deshabilitada la cámara de ella. Profe, ¿Quién me habla? Willy, yo no Willy, entendí hola, Willy. bien, no entendí bien cuando está húmedo y seco solamente cuando se corrige, ¿sí? Pero
Sí, exacto. Si la condición del agregado es húmedo, se corrige todo: arena, triturado y agua. Si los agregados están secos, solo se corrige el agua. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Chicos, entonces, ahora lo que vamos a hablar de durabilidad del concreto. No sé si todos alcanzaron a descargar las diapositivas. Entonces, la idea de esta segunda parte de durabilidad es que ustedes participen y me cuenten qué es lo que ustedes saben o leyeron que afecta al concreto. Entonces, aquí hay en esta diapositiva, todos siguen viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí. Listo. En esta diapositiva, entonces aparece qué es la durabilidad. Entonces, yo solo les voy a dar este concepto y quiero que empecemos a interactuar. La durabilidad del concreto la medimos o hablamos de durabilidad cuando mi estructura tiene que cumplir unas funciones para las cuales fue diseñada y construida al estar un tiempo expuesta a un entorno específico. ¿Qué significa? Lo que yo les he dicho siempre: todo el concreto, cuando yo diseño una mezcla, debo conocer para qué es esa mezcla. Ese concreto, a dónde va a estar, en la luna, en la nieve, en el mar, en el suelo, o va a estar al revés, va a estar encerrado dentro de una bodega porque es una losa, no va a estar en contacto con el agua, va a estar en contacto con el agua, va a estar en la Sierra Nevada, que es fría, el ambiente es frío, va a estar en la Guajira, donde hay unos diferenciales de temperatura muy altos. Entonces, mi concreto no solamente tiene que resistir a compresión los esfuerzos estructurales, él tiene que resistir también muchas otras cosas climáticas o químicas que hay alrededor. Entonces, de acuerdo a esta grafiquita que hay acá es de la norma NTC 1255. Puede que me equivoque en la norma porque se me olvidó, pero esta norma lo que nos dice es: vea, estos son los factores que afectan la cosita azul que aparece acá, la estructura interna del concreto. ¿Listo? ¿Qué factores afectan la estructura interna del concreto? El diseño, los materiales, cómo se ejecuta ese concreto, cómo se fabrica, y el curado posterior, que después vamos a hablar en la próxima clase del curado. Resulta que cuando esta estructura interna del concreto se pone en servicio, entonces pueden haber mecanismos abajo en verde de transporte, o pueden haber agresores del medio que van a afectar ese comportamiento de esa estructura. Y ese comportamiento de esa estructura, acuérdense que el concreto ya en una estructura, o cuando yo hablo de una estructura, es porque está reforzado. Y pueden haber entonces un deterioro o del concreto, o también puede haber un deterioro del acero de refuerzo. Del acero de refuerzo, ¿quién puede fallar? ¿Qué puede pasarle? Que se corroa la rigidez y la funcionalidad. Y del concreto entonces puede ser atacado físicamente, químicamente. Puedo perder la resistencia. ¿Cuándo pierde mi concreto la resistencia? Ahí está la flechita. Cuando mi acero está corroído y cuando pierde rigidez, realmente mi elemento estructural pierde después la estabilidad, o sea que se puede incluso caer. Listo. Entonces ahora van a participar. ¿Qué leyeron ustedes? Y me van a contar qué leyeron, y si quieren activan, el que esté hablando activa la cámara y me va a contar entonces qué han leído o qué saben ustedes de cómo se afecta o quiénes son los que pueden atacar. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Quiénes son los que atacan o deterioran las estructuras de concreto? Acuérdense de prender el micrófono
cuando vayan a hablar. Willy, Yo leí la cavitación, la que cavitación. son picaduras en concreto causadas por implosión Ajá, ¿implosión de quién? del agua, creo, si no estoy mal. Sí, No. correcto. Abrasión, que es desgaste de la superficie por fricción o rozamiento, que prácticamente es lo mismo. Ajá, También había algo que decía escarificación superficial, pero no entendí muy bien eso, no estaba como definido. ajá, Y eso son como causas químicas, creo. No, perdón, causas físicas. También tenemos fisuración por retracción plástica, ajá, pérdida de humedad por la temperatura o la humedad del ambiente o cambio en el sonido del viento. ajá, Y dentro de las causas químicas está la reactividad alcalí del agregado, sí, la carbonatación, corrosión por ataque de iones de cloruro, por humedad y oxígeno, ajá. ataque por sulfatos y ataque por ácidos. Listo. ¿Alguien más? ¿Quién sigue participando que nos explique de pronto de esas cosas que acaba de decirnos Willy? ¿Qué entendieron o qué otras cosas han leído que puede atacar el concreto? Pero, Roger. oye, profe, pero la fisuración también no se da por el tiempo. Porque un concreto, usted sabe que un concreto tiene hasta un tiempo específico de uso. Mm, Entonces, cuando se realiza el proceso de, como por ejemplo, construir una calle, ese tiempo ese concreto se va agrietando, pero por eso digo, la fisuración también no se da por el tiempo de uso. por el tiempo. Sí, chicos, el tiempo en el caso de la fisuración no, es el tiempo por el que el concreto está expuesto a una condición. Resulta que ustedes han visto en la calle y el pavimento, cuando el pavimento de concreto, les voy a mostrar acá en la diapositiva, cuando el pavimento de concreto a ver, cuando el pavimento de concreto, acá, en esta diapositiva donde dice causas físicas, fisuración por retracción. Resulta que la retracción es implícita. Yo les hablé, ya sabemos que sí o sí el concreto se va a fisurar y que por eso yo le hago unas juntas, estas rayas verticales y horizontales para decirle a él que se fisure. Pero si yo las hago a destiempo, las juntas, no lo hago en el tiempo indicado, él se va a fisurar como se está fisurando, como aparece esta vía acá. Cuando empieza a llover y llueve y llueve y llueve y llueve por 20 años, ¿qué pasa con el agua? El agua empieza estas fisuras a agrandarlas, a agrandarlas, a agrandarlas. Entonces, el tiempo, como dice Roger, si yo tengo un concreto que todo el tiempo está sometido a esa condición, entonces mi concreto se va a afectar mucho más o se va a acelerar el deterioro. ¿Quién más va a conversar? Profe, venga, por una pregunta, la junta ahí en ese caso sería como para que la fisura llegue hasta esa junta, pues, o sea, no sé. No necesariamente. Lo que pasa es que acuérdense que el concreto está haciendo un moldecito, ¿cierto? Y él hace esto. Entonces lo que yo quiero es que cuando hay una tensión, miren acá, miren la imagen de la diapositiva. Todos ven la imagen en la diapositiva que hay unos poros, ¿cierto? Y hay una cosa que se llama tensión de contracción. Entonces, como esos poros, y aquí hay dos esfuerzos que están haciendo una contracción. Cuando él se está contrayendo, ¿qué pasa al otro lado? Pues se abre una fisura. Entonces lo que yo hago con las juntas es fisurar primero. ¿Para qué? Para alivianar esa tensión que hay ahí. Y por eso, entonces mi concreto cuando hace esto,
él ya no se va a fisurar por acá porque yo ya le dije, vea, fisúrese por acá. Entonces, las distancias, chicos, para yo hacer estas juntas, eso se lo enseñan a uno en diseño y son unas distancias que se hacen incluso en los andenes. Ustedes no han visto que uno va caminando y hay unos cuadritos. En los andenes se utilizan y es por eso, dependiendo de la longitud y del ancho, uno aprende después a calcular cada cuánto es que se hacen estos cortes para evitar que haya unas fisuras por retracción plástica del concreto. ¿Quién más? Pero Javier. Existe una agenda que puede ser químico o físico. Sí. Puede ser, los aspectos ambientales también afectan la durabilidad del concreto. Sí. Y la misma caracterización del cemento, que dice que a mayor finura, mayor retracción. Sí. ¿Qué significa eso de mayor retracción? Listo, chicos. Cuando vimos nosotros el cemento, vimos el módulo de finura, ¿cierto? Vimos que el cemento, entre más chiquitico sea, él reacciona mucho más rápido. Acuérdense los dos bombombones, un pirulito y un bombombón grande. Entonces el pirulito me lo como mucho más rápido que el bombombón grande. ¿Qué significa? Que si una partícula de cemento es muy chiquita, entonces ella reacciona. Acuérdense que el primero que reacciona es la celita y después la alita. Entonces cuando reacciona la alita, ¿qué pasa? Libera calor de hidratación. ¿Y eso qué hace? Que esta reacción del cemento de hidratación sea más rápida, más rápida, más rápida. Y cuando la reacción se da acelerada, entonces ¿qué pasa con el endurecimiento? Fragua más rápido y por eso se generan más fisuras por retracción plástica. Entonces, por eso es que el tamaño del cemento es importante controlarlo en un tamaño, que es el que nos decía la NTC 121, que nos decía, vea, la área superficial de 2800 metros gramo por centímetro cuadrado, que tuviese ese tamaño la partícula, porque si son muy grandes, entonces es al revés, no reacciona el cemento y no hay calor de hidratación y esa retracción plástica que yo les muestro acá, entonces sería mucho menor. Pero si la partícula es muy chiquita, esta retracción puede ser mayor. ¿Y cómo se puede controlar esta retracción? Humedeciendo la superficie con el curado, y si estoy en climas calientes, utilizar el agua de la mezcla fría y también utilizando los tipos de cemento. ¿Se acuerdan que el cemento BCH de bajo calor de hidratación y MCH lo que quieren es eso? Tener poquita celita y menos alita para que no me generen esta retracción plástica. ¿Quién más va a hablar? Participen, faltan muchas cosas de durabilidad por las cuales hablar. También por abrasión, que es por el roce de la fricción. Sí, Daniel. Por ejemplo, en los muelles o algo, por el mar. Resulta que la abrasión, acá, exacto, la abrasión no solo la da el agua, la abrasión puede ser desgaste, la abrasión es el desgaste de la superficie. Entonces, ustedes van a un parqueadero en un centro comercial y ahí hay una losa, y esa losa los carros pasan y la desgastan. Los pavimentos de la calle son losas de concreto, a veces también se desgastan. O sea, todo lo que algo roce esa superficie se llama desgaste, y eso es lo que significa la abrasión. La abrasión es un desgaste de la superficie que se puede dar por cavitación, por escarificación, por varias cosas. ¿Quién más? Por favor, la cavitación. La cavitación sucede lo siguiente. Ahí, por ejemplo, en esta imagen, todos están viendo la pantalla también, ¿cierto? Listo. Sí. En la imagen
de la cavitación, el agua cae y pega contra el concreto. Pero ¿qué pasa? Cuando una burbuja de agua cae, cuando el agua cae, entonces forma unas burbujas al interior. Y esas burbujas son burbujas, el agua queda como está, viene de una caída, crea unas burbujas de vapor. Entonces esas burbujas de vapor son las que vienen, o sea, el agua venía de una cascada y quedó atrapado adentro oxígeno, aire. Entonces cuando cae ella dentro, pega con mucha más fuerza. Y entonces forman áreas de baja presión y eso lo que hace es que la superficie del agregado la superficie del concreto empiece a deteriorarse porque es como si le estuviesen pegando así súper duro. ¿Listo? También sería por la caída del agua. Sí. Por la diferencia de presión. Sí. ¿Quién más quiere hablar de otro tema de la durabilidad del concreto? Profe, yo creo que en la tabla de durabilidad ahí dice que si está expuesto a sulfato, tiene un porcentaje. Entonces, en ese caso, ¿usted nos daría el porcentaje o cómo sabemos si es moderada, severa, muy severa? Eso, entonces ya les voy a mostrar esas tablas, pero quiero que conversemos un poquito más de quién más ataca el concreto. Ya, vos dijiste algo clave, los sulfatos, que pueden estar en el mar, en el agua, en los suelos. Una empresa que fabrique sulfatos o que fabrique algún proceso químico que necesite sulfatos y los derrame en el piso, vapores de sulfato en el ambiente. ¿Quién más conversa de otro tema? ¿Qué significa pop out? Pop out. Ah, ok. ¿Quién me preguntó eso? De Alessandro. Los pop out. Vos has puesto un clavo dentro en la pared. Todos han intentado poner un clavito en la pared. Sí, cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué les ha pasado? Se rompe todo el bordecito. Eso es un pop out. ¿Listo? Cuando uno trata de algo que tiene una resistencia, ponerlo en una superficie que tiene otra resistencia, entonces esa presión, como el concreto tiene otra resistencia, entonces lo que hace es que rompe en forma circular o en forma de elipse la zona en la que usted quiere meter el clavito. ¿Listo? Carla, espérate, Carla, duro, un poquito más duro, Carla, háblanos. Alguien al que le esté Eso te iba a decir. ¿Quién? Por favor, alguien al que le esté sonando el martillo. Listo. Ya sonó. Yo quería hacer una pregunta. Daniela. La carbonatación es por la diferencia de pH. La carbonatación. Listo, ya vamos a hablar de la carbonata. ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasó? No, es que está martillando ya. Ayer pasó en la clase en vivo con los otros profes. También le pasó a una profe algo así, pero fue muy charro. Esto pasa, tranquilos. Vamos a hablar de la carbonatación. Concentrados acá. Resulta que la carbonatación, todos están viendo la diapositiva de carbonatación. Sí. Listo. Sí, profe.
Entonces, en la carbonatación, y todos ven mi mausito amarillo, ¿lo ven? Listo. Sí. ¿Cuál más? Un punto amarillo. No. No. No puede ser el mouse. No se ve el mouse. Pues se ve un punto amarillo en la pantalla que se mueve. No. No se ve nada. Listo. Pues no se ve el mouse, el puntero del mouse en la presentación. No, tampoco, profe. Ah, bueno. Después organizamos el puntero entonces. Me tomé el trabajo de ponerles que un puntero amarillo al mouse. Chicos, acá. Volvamos a la carbonatación que nos pregunta Daniela. Resulta que el concreto, yo les dije, el concreto tiene un pH entre 9,5 hasta 12 o 13. Listo, o sea, un pH básico. ¿Quién fue el que le dio el pH básico al concreto? La portlandita. Entonces, cuando se hidrató mi concreto, la portlandita es la que ayuda a que mi concreto esté en pH básico. Listo. Por eso el acero de refuerzo ahí dentro está tranquilo, relajado, a él no le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa entonces con la carbonatación? El concreto es poroso, ustedes lo vieron, él tiene unos poritos por los cuales puede entrar el agua, y en esa segunda imagen aparece una flecha que dice que entra el CO2. Entonces pongan atención, cuando yo tengo un concreto que es muy permeable, si le entra el agua, ¿qué le pasa al acero de refuerzo? No le pasa nada. No se oxida. Si le entra el agua, no se oxida porque el concreto tiene pH 12. Pero hay un problema, y es que si yo tengo concreto con poros muy grandes, no solo me entra el H2O, me entra el CO2 que hay afuera. ¿Y qué pasa entonces cuando entra este CO2? El CO2 viene y reacciona con el concreto, con esa portlandita, y le baja el pH. Y si ya mi concreto no tiene un pH de 12, sino que el CO2 me lo redujo, ¿qué viene y hace el agua? Ah, no, el agua ahora sí reacciona y corroe el acero. Entonces, la carbonatación se da por una disminución del pH, ¿gracias a qué? A que por los poros fue capaz de entrar CO2. Listo. Entonces se delamina el concreto, o sea, lo que hay en la superficie, que está ese recubrimiento que tiene de concreto, ese espacio de recubrimiento, viene y se quita y me deja expuesta mi varilla de acero, y el agua sigue entrando y ahí sí se corroe completamente. ¿Cómo sabemos nosotros que mi concreto está con un frente de carbonatación? Entonces ahí aparecen dos imágenes de dos cilindros de concreto. Resulta que se le echa un químico que ustedes lo vieron cuando estaban haciendo el laboratorio de química, que se llama fenoltaleína. Y la fenoltaleína lo que hace es que muestra y se tiñe de color morado cuando mi concreto es básico, o sea, cuando tiene un pH, o sea que si mi concreto todo está sin frente de carbonatación, él se pondría rosadito todito. Pero cuando mi concreto ya ha sido atacado por el CO2, ya le ha entrado CO2, se queda de color gris como es él. Entonces ahí se ve, por ejemplo, un ejemplo debajo de una varilla de acero de refuerzo en una losa. Y si ustedes ven donde está morado, en medio de esas dos barras de acero, está morado, significa que hasta ahí no ha llegado el CO2. Pero en la parte gris, ¿qué pasó? Miren que se ha desprendido ese concreto. ¿Por qué? Porque hasta por allá ya entró el CO2. ¿Listo?
Más preguntas de durabilidad para que ya pasemos a mirar cómo cambia el diseño de mezcla. Más preguntas. La eflorescencia. Las eflorescencias, ¿quién me habló? Mena. Las eflorescencias pasan cuando al interior del concreto, y eso le pasa también a los ladrillitos, quedan acumuladas, entonces se forman otras sales. Entonces, por ejemplo, no solo se forma la tobermorita ni la portlandita, sino que si mis agregados tenían algo otros componentes, ellos forman unas sales. ¿Se acuerdan? La tringita. Allá adentro se forman muchas cosas que si no entra nadie quedan allá tranquilitas. Resulta que las eflorescencias, como el agua entra por esos poros, entonces coge esas sales que se han formado en los poros y las sacan. ¿Y de qué color las sacan? Blancas. Entonces el agua está entrando y está reaccionando siempre con el concreto. Cuando hace sol, sacan por evaporación, se sale el agua y deja esa mancha blanca en la superficie. ¿Eso pasa cuando hay mucha humedad en el medio? Sí, pero no solamente porque haya humedad, sino porque realmente dentro del concreto hay un componente que reacciona con el agua. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Chicos, vean, este es el libro de tecnología del concreto que está descargado ahí en la U virtual. El que tienen ahí descargado. Busquen y lean la parte de durabilidad que aparece ahí en el libro, para que profundicen como con los problemas que tiene el concreto. ¿Listo? ¿Qué página es? A ver, voy a buscar. Control de calidad del concreto, curado del concreto, producción, transporte. ¿En qué parte que está el libro? Ahí donde dice documentos y normas, ahí hay un PDF del libro. Alguien al que la mamá le está hablando, que apague el micrófono. Yo le tengo otra pregunta. Pregúntame. Aquí en los agregados también deben tener alguna composición dependiendo del tipo de concreto que sea, o simplemente es un agregado para todo. Hay un problema por durabilidad. Chicos, apaguen los micrófonos. Y es este que aparece aquí en la diapositiva, que se llama reactividad álcali agregado. Listo. Miren esta imagen. Hay un agregado en el concreto y alrededor se le ha formado una corona. ¿Todos me siguen? Listo. Al lado hay una imagen de un puente. Y si ven que tiene en la superficie, está como fracturado con unas lineecitas blancas. Sí. Listo. ¿Quién fue la que preguntó ahorita el agregado? Daniela. Resulta que no todos los agregados me sirven a mí para fabricar concreto. Resulta que hay unos agregados que tienden a reaccionar con los álcalis del cemento hidratados. Entonces yo les dije a ustedes, vean, la alita y la velita se transforman en tobermorita y en portlandita, y esas son caritas felices. Pero la celita me forma unos, por allá en las reacciones, revísenlas en la clase, unos monosulfoaluminatos. ¿Listo? Resulta que esos pueden reaccionar con los minerales silíceos de los agregados. ¿Con cuáles minerales
a veces con la calcedonia, la tridimita, el ópalo, la cristobalita. ¿Y qué pasa? Entonces, estos minerales que son estos del agregado reaccionan con el hidróxido de calcio, o sea, con la portlandita y con los álcalis del cemento hidratado. Entonces, nosotros teníamos en nuestro clinker óxido de sodio, óxido de potasio y óxido de magnesio en proporciones muy chiquitas. Si son muy chiquitas, menos del 0.6% en el cemento, yo no tengo ningún problema. O sea, y si tengo agregados que tengan estos minerales silíceos, mi concreto no le pasa nada. Pero si esos álcalis de ese cemento son mayores, o sea, ese óxido de sodio, potasio y magnesio, cuando se hidratan, quedan allá adentro. Y si mi agregado tiene estos minerales, entre ellos, junto con la portlandita, reaccionan y me crean un gel alrededor del agregado, que es esa coronita que se ve en ese agregado. Y como es un nuevo compuesto que se está formando en la superficie, se fractura todo mi agregado y mi concreto. Y por eso vemos la imagen, que esa imagen creo que es de un puente de un proyecto en España que tenía este problema. Entonces, uno cómo controla a los agregados, también les hace una evaluación química y le dice al que le vende el agregado: venga, dígame si usted como agregado tiene esa posibilidad de reaccionar con los álcalis. Y ese es ese ensayo que aparece ahí, el de la ACTMC 1260, y es un ensayo químico que se le hace adicional a los agregados para que, en el caso tal de que reaccione con el álcali y el cemento, no me fracture en el concreto. ¿Listo? Ahí quedan otros ataques, como el ataque por sulfatos. Como el ataque por sulfatos funciona parecido a la reactividad de álcali, entonces se forman unas estringitas secundarias y se forman un yeso, otro yeso, no el yeso del cemento, se forma otro compuesto, pero que es yeso, y ese yeso es expansivo y lo que hace es que rellena todos los poros, pero cuando los rellena y ya no hay más espacio, fractura todo. Ahí aparece el ensayo de la NTC 3330 con el que se hace. Finalmente hay ataques por ácido. Hay ataques por ácidos que se forman también en las tuberías de concreto, para que lo lean. Y también, ¿quién me habla? Manuela. Creo que una pregunta, ¿y eso cómo se combate, pues, sin necesidad como de volver a hacer la estructura? ¿Cuál de los ataques? Por ejemplo, el que es con ácidos. Ah, bueno. Resulta que el concreto para los ataques por ácidos no es, o sea, la vida real es que usted debe evitar que el concreto suyo esté expuesto al ácido. O sea, si su concreto ya lo atacó un ácido, la verdad ya no hay nada que hacer por el concreto. Uno que trata de hacer, uno siempre trata de evitar que el ácido llegue hasta el nivel del acero de refuerzo, porque cuando llega todo hasta el acero de refuerzo, o sea, ahí se daña todo. Por eso es que uno utiliza un recubrimiento, ese espesor que va a hacer que esa agua contaminada con sulfatos, que va a hacer que ese ácido, que ese CO2 en este espacio se demore tiempo. Chicos, las durabilidades del concreto, o sea, estos problemas que les estoy mostrando en estas diapositivas, no son problemas que ocurran de un día para otro. ¿Listo? Son problemas que se demoran mucho tiempo, pero mucho es mucho, años. O sea, por ejemplo, que entre el CO2 hasta acá, hasta el acero de refuerzo, no es en un día, en 2 días. Tarda muchísimo tiempo. Algunos menos tiempo que otros. Pero en el caso de los ácidos atacan toda la superficie muy rápidamente. Entonces, la gran mayoría de concretos, a veces que van a estar sometidos a este tipo de problemas, lo que hacen es que se les aplican recubrimientos especiales que haga que el ácido
no entre al interior del concreto. Por ejemplo, al final hay una diapositiva del papel de los agregados, de cómo funciona también, cómo funcionan muy bien los agregados que son a base de calizas, o sea, de carbonatos de calcio, versus los agregados que son de cuarzo, o sea, de sílice. Las calizas, cuando el ácido viene y se come el concreto en la superficie, la caliza empieza a comer, como el concreto es carbonato de calcio también, entonces el ácido se va comiendo parejito todo. Mientras que cuando mis agregados son de cuarzo, el ácido solo se come el concreto y entonces deja expuesto el agregado y empieza a haber un desprendimiento de todos los agregados en la superficie y es más peligroso. Pero una pregunta. Se pregunta. ¿Eso le quita mucha vida útil al concreto? Sí, total. Un mínimo. Sí. Entonces, los ataques por cualquier agente siempre tienen que considerarse, porque yo entonces tengo que cambiar mi estrategia de fabricar mi concreto. ¿Qué hago entonces si mi concreto va a estar expuesto a un ambiente agresivo? Disminuir la posibilidad de que la gente entre. ¿Y cómo disminuyo la posibilidad de que la gente entre? Disminuyendo la porosidad del concreto. ¿Y cómo se disminuye la porosidad del concreto? Disminuyendo la relación agua-cemento para que no me queden esos poros ahí dentro. Ese es uno. Segundo, utilizando un cemento adecuado. Entonces hay un cemento, por ejemplo, para el ataque de sulfatos que se comporta mejor frente a un ataque por sulfatos. Chicos, entonces, continuamos acá. Finalmente, entonces, hay una tabla del título C4 del código, que es la tabla C421 y la tabla siguiente. Esas dos tablas entonces me permiten a mí identificar qué tipo de categoría de exposición tengo yo. Después, qué tan dañina es esa exposición y le da una letra. Donde dice clase, le da una letra a esa exposición. Entonces, de acuerdo, vamos a mirar acá, por ejemplo, la que dice sulfatos. De sulfatos dice que hay una severidad moderada, severa y muy severa. Y a cada una le dan una letra, S1, S2 o S3. Entonces, denme un segundo que se me está acabando la batería. Voy a conectar. Listo, volví. Entonces, de acuerdo a esa letrica es porque hay una condición. Entonces en la parte de arriba aparece condición. Entonces donde dice sulfatos solubles en agua. Porcentaje en peso. Mateo. Y la otra dice sulfatos disueltos en agua, partes por millón. Entonces, para el sulfato dice severidad no aplica, clase S0. ¿Cuándo es una clase S0? Cuando el porcentaje de sulfatos es menor al 0.10% o cuando son menos de 150 partes por millón. Estos ensayos de cuánto sulfato tiene mi suelo o mi agua es un ensayo químico. Listo. Así como se le hacía el ensayo químico al agua para fabricar concreto, cuando yo voy a hacer una estructura, el suelo en el que la voy a montar, yo le hago unos ensayos y dentro de esos ensayos está este ensayo por sulfatos. Listo. En la situación moderada, entonces dice que es sulfato entre 0.1 y 0.20 y severa entre 0.20 y 2% y muy severa S3 mayor al 2%. Entonces, cuando yo tengo identificada esta clase, me voy a la siguiente tabla. Si yo quiero fabricar un concreto que
va a ser la fundación de un edificio, o sea, las zapatas o las pilas, y me dicen, vea, ingeniera, el estudio de suelos me dice que eso tiene 1000 partes por millón de sulfatos. Entonces yo vengo y digo 1000 partes por millón en esta tabla, entre 150 y 1500 es exposición moderada S1. Entonces yo, ¿qué debo hacer? Cuando vaya a hacer mi diseño de mezcla, miro en esta tabla y dice S1, clase S1. Arriba dice relación agua-cemento máxima, 0.50, y resistencia a compresión mínima, 0.21. Y al ladito de la tabla, de una vez él me dice, vea, tipo de material cementante, él de una me manda a que yo tenga que trabajar con un cemento que es apto para sulfatos. Listo. Entonces, ¿cómo se va a afectar mi diseño de mezcla? En la siguiente diapositiva, entonces tenemos este ejemplo y el ejercicio está ahí resuelto. Otra cosa, ¿se acuerdan que les dije que cuando la durabilidad va a penetrar a mi concreto, entonces yo qué debo de controlar? Lo que les había dicho, o lo que ustedes saben, el recubrimiento, esta distancia desde afuera hasta el acero de refuerzo. Entonces en el código C77 hay también una información que me dice, dependiendo de si mi concreto está expuesto a la intemperie, si mi concreto está expuesto en contacto con el suelo, si son vigas y columnas, me dice acá cuál debe ser ese recubrimiento mínimo para evitar entonces que esos sulfatos entren al concreto. ¿Listo? Entonces, el diseño de mezcla, ¿qué es lo único que va a cambiar? Entonces tenemos este ejercicio que aparece aquí y acá aparece en la siguiente diapositiva las dos cosas que cambian. La primera, el paso 1 de la ACI es determinar la resistencia de diseño. ¿Listo? ¿Cómo la determinamos? Como ya la sabemos hacer, con las tablas corregimos. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es identificar en estas tablas de durabilidad cuál es la resistencia de diseño mínima que me dice la norma por durabilidad, y la comparo con la resistencia de diseño que yo tengo, con el F'C solito. Entonces, si yo tengo un concreto, en este caso, como dice el ejercicio, que es un concreto de 35 megapascales, esa es la de diseño, y la corregida es de 36.3. Y me están diciendo en este ejemplo, vea, requisito de exposición, pilares para un muelle en la costa atlántica. Entonces lo primero que yo debo hacer es verificar si esa resistencia que yo tengo de diseño está bien. Si la resistencia de diseño está bien versus la de la durabilidad, paso a calcular la relación agua-cemento. Y lo mismo hago con la relación agua-cemento. La corrijo tanto para durabilidad de la tabla como para la que yo calculo por el F'Cr. ¿Y con cuál trabajo? Trabajo siempre con la menor relación agua-cemento. ¿Listo? Entonces identifiquemos acá. Requisito de exposición, pilares para muelle en la costa atlántica. Entonces nos devolvemos a la tabla de durabilidad. Dice, congelamiento y descongelamiento. F, ¿es esa? ¿Cierto que no? No. Sulfatos, ¿es esa? No. Pero existen estas dos para que no las confundan, la P y la C. Miren lo que dice la P, requiere baja permeabilidad, pero la C dice protección del refuerzo para la corrosión. Entonces pongan atención. Cuando a mí me hablan de que un material va a estar expuesto al agua, el agua del mar tiene que NaCl, sal, cloruro de sodio. ¿Listo? Cloruro de sodio. Entonces, ¿quién me va a servir a mí? ¿Qué se va a afectar ahí? El acero de refuerzo, porque va a entrar el ion cloruro a atacar mi acero de refuerzo. Entonces yo voy a empezar a buscar C0, concreto seco protegido contra la humedad, no. C1, concreto expuesto a la humedad, pero no a una fuente externa de cloruros. Dice, pero no a cloruros.
Esa no. Y C2 me dice concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros provenientes, miren acá, de químicos, de sal, de agua soluble, de agua de mar o salpicaduras de cualquiera de estos orígenes. Entonces, el cloruro de sodio no solo está en el mar. Si yo tengo una empresa que fabrique químicos y esos químicos caen al piso y siempre van a estar en contacto con el piso, pues yo tengo que diseñar un concreto porque ese piso va a estar afectado siempre por el cloruro. ¿Listo? Entonces, sigamos el ejercicio. Paso 1. Paso 1. Acá. Espérate. Listo. El resto, chicos, los únicos pasos que se afectan sería el paso 1 y el paso 2. Y en el paso 3, que es la elección del tamaño máximo del agregado, solo se verifica que el recubrimiento esté entre los valores de esta tabla que les mostré acá, que aparece al lado. Listo, del código C77, protección, y uno verifica que el recubrimiento obviamente sea mayor a este o igual a este valor. Listo, serían los únicos 3 pasos que se afectan. El resto de los pasos... Ahora, ¿cuál valor? ¿Cómo? Me repite por favor, ¿cuál valor? Mira, cambia la resistencia a veces, puede cambiar también la relación agua-cemento. Y en el paso 3, que es la elección del tamaño máximo del agregado, se verifica de los datos que me dan a mí que el recubrimiento esté en los valores del código C77, que es esta tabla. Ahí, esta, que dice código 75 o 50. Exacto, eso, dependiendo la condición. Listo. Aquí aparece un paréntesis y dice concreto in situ. Los invito a que abran el código después, cuando estén repasando esta clase, y ahí aparecen concreto in situ, concreto premezclado, porque ustedes muchas veces no fabrican el concreto, sino que lo compran. Entonces, por eso dice acá, verificar para el concreto premezclado y otros cuáles son los requisitos. Esto es como si yo fabricara en mi obra mi concreto. Eso es concreto in situ, que yo misma lo hago. Listo. Y lo deposito en mi elemento. Pero si yo quiero construir, bueno, para el muelle, como estamos viendo en el ejercicio, ¿qué valores de recubrimiento puedo coger ahí? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo les dije en el ejercicio, recubrimiento 78 milímetros, acá aparece. Entonces uno verifica. Si en el caso tal este recubrimiento es distinto, entonces uno utilizaría el que la tabla de durabilidad me dé. ¿Listo? El resto de los pasos se calculan igual. El agregado grueso, el asentamiento, el agua, el cemento, el fino y finalmente, si los agregados están húmedos o secos, el ajuste por humedad. ¿Listo? Entonces aquí está la solución del ejercicio. Paso 1, F'CR, ¿cierto? Ya me la dan, 36.3. Paso 2, cálculo de la relación agua-cemento. Espérate que aquí me pasé. Entonces, me dio el F'CR 36.3. Entonces, dice, determinar la categoría. ¿La categoría cuál es? C. ¿Qué severidad? Severa. ¿Y qué clase? C2. Listo. Entonces, yo me devuelvo a la tabla y miro para C2 qué resistencia a compresión me sirve. Y dice que la de diseño, o sea el F'C solito, mínimo debe ser de 35 megapascales. Entonces yo me voy a mi ejercicio. A mí me dijeron que el F'C era de 35 y el F'CR corregido de 36.3. O sea que estoy cumpliendo. Si a mí me dan en el ejercicio un F'C más chiquito de 35, ¿yo qué debo de hacer? Calcular para 35. Y entonces el siguiente paso, que es calcular la relación agua-cemento, si a mí me hubiese dado este F'Cr menos de 35, lo trabajo para 35 y aquí calculo la relación agua-cemento.
Como mi F'CR es mayor, entonces utilizo por interpolación entre 35 y 41 para 36,3 y me da que la relación agua-cemento es 0.46. Ahora me devuelvo a la tabla. Para C2, ¿qué relación agua-cemento me sugieren? Abajo dice 0.40 relación agua-cemento máxima. Listo. Entonces la calculo. 0.40. Entonces, ¿qué pasa? La calculada mía me dio 0.46, pero por durabilidad me recomiendan utilizar 0.40. Entonces, entre estas dos siempre escojo la más pequeña, o sea, la de 0.40. Listo. Paso 3, el tamaño del agregado. Me voy al el tamaño máximo nominal y todas las propiedades. El tamaño cumple y verifico que el recubrimiento cumpla. Como es 78 y era para unos, el elemento dice aquí que es, vamos a construir pilares de concreto. Listo. Entonces me voy acá al dato del recubrimiento y me dice concreto colocado directamente sobre el suelo en contacto permanente con la tierra, concreto expuesto a la intemperie en contacto con el suelo relleno, concreto no expuesto a la intemperie. Acá es concreto colocado directamente sobre el suelo y en contacto permanente, 75 milímetros, entonces, y nosotros tenemos 78. Y listo, el resto de los pasos de la ACI los hago igualito. Contenido de agregado grueso, me voy entonces para la tabla de la ACI, la tabla 5, para el tamaño máximo de 3/4 que me dieron, módulo de finura 6, el volumen apisonado, 0.63. Lo multiplico por la densidad apisonada y me da entonces que el material grueso es 1059 kilos. Contenido de aire, me voy para la tabla 6 y para 3/4 es 2%. Asentamiento, como son pilares, mínimo 25, máximo 100. No me dijeron si era concreto bombeado, no me dijeron si era concreto muy reforzado, no me dijeron nada, entonces yo misma selecciono el que yo quiera, 75. De la tabla 6, de la tabla 8, el agua, para el asentamiento es 75 y el tamaño máximo de 3/4, el agua es 205. Contenido de cemento, despejo de la ecuación de la relación agua-cemento, despejo el cemento. Y encuentro entonces que mis cementos son 512 kilos. Cantidad de agregado fino, entonces calculo los volúmenes del agua, 205 sobre 1000, el volumen del cemento, el cemento que me dio 512 dividido la densidad del cemento, el volumen del grueso, el 1059 dividido la densidad real o aparente de mi agregado, me da 0.40, y el volumen del aire 2 dividido 100, siempre 2 dividido 100 o el porcentaje que me dé. Mi volumen del fino es el 0.21 y finalmente ese 0.21 lo multiplico por la densidad de mi agregado fino y me da que el fino es 553. Entonces así es como cambia solamente verificar la resistencia a compresión y la relación agua-cemento por durabilidad. Es lo único que cambia en el diseño de mezcla, chicos. De resto, todos los pasos de la ACI se hacen igualitos. Listo. Entonces les quedaron de repaso para hacer ejercicios ahí en la U virtual. Entonces aparece un taller de durabilidad y aparece un taller de diseño de mezcla, perdón, un taller de corrección por humedad y un taller de diseño de mezcla por durabilidad. Listo. Ay, nos demoramos mucho. Yo quería demorarme menos, pero participaron. Preguntas. Ahora, Roger. ¿Cuál es la norma que hay que leer de la durabilidad o del libro que me leen? Ah, bueno. El libro se llama que el libro de concreto fundamental. Sí, pero yo creo, yo estoy viendo y creo que no hay, o sea, de durabilidad así directa como esta, aparece diseño, dosificación. En la parte de diseño de mezclas en el capítulo 8, ahí hay ejemplos de diseño de mezcla con durabilidad.
Y hay varios ejemplos, hay como 3 ejercicios hechos. Y donde dice propiedades especiales, el capítulo 9. ¿Qué página? A ver. Los diseños están en la página 150. A ver, yo miro dónde está la durabilidad. Pero la durabilidad, estas tablas que les estoy mostrando, están en el título C 5.4. O sea, y el título C está ahí como documento de PDF. Porque no veo durabilidad. A ver, yo busco en el índice. Yo reviso acá recomendaciones, fortalecimiento del aire, materiales requeridos, infección. No. Es que este es más proceso constructivo, realmente no está aquí esto de carbonatación, ion cloruro, no aparece aquí en este libro. Pero en el de Diego Sánchez de Guzmán sí está, solo que ese no está en PDF. Pueden buscarlo también en internet. En el Mamluk, que también está en internet, pueden buscar este tema de qué cosas son las que afectan al concreto en durabilidad. ¿Listo, Roger? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hablar? En cuanto a lo de la asistencia, ahí en la página de la virtual, pues no nos aparece igual que a usted. No nos deja modificar nada. ¿No los deja escribir el nombre? No. No, señora. No. Déjenme, a ver, yo reviso. A ver qué puedo hacer. Ya me estoy metiendo acá. Porque yo... Una pregunta Pregúnteme. con respecto a las tablas. Sí. Están en la norma que están juntadas ahí en norma. Sí. Acá en opción. Donde dice título, donde dice normas, donde dice título C, norma sismo resistente. Ahí, abre ese y te vas hasta donde diga C.4 y ahí aparecen esas tablas. Estoy mirando lo de la asistencia. Calificación, puntuación máxima. Ajustes, restricciones de acceso. A ver, ninguno. Me parece muy raro porque yo misma me escribí a mí misma. Y no las restricciones. Profe, las clases virtuales siempre van a ser a esa hora. Sí, esa es la idea, a menos que, o sea, y que sean incluso, no, o sea, esta clase yo la voy a volver a repetir. Esta es la de hoy, para los chicos del miércoles, listo, y para los del jueves vuelvo y la repito mañana a las 2 de la tarde para los del jueves, porque vi que están conectados de varios horarios. Chicos, ¿a ustedes no les dan la asistencia la opción de añadir sesión? No, profe, solo sale pues el día de hoy ya fecha de inscripción, pero no deja hacer nada. No deja que ustedes pongan un chulito ahí en un ladito, ni nada. No entiendo por qué. Y que diga elegir OK a debajo, porque es... Entonces descripción, estado y no deja hacer nada. Estatus, a ver, me parece muy raro. Ni meterse a una cosa que dice presente, retrasado. No. Profe, profe, ahí en el chat le mandé una captura de pantalla de cómo aparece pues ahí. Listo. A ver, yo lo...
No, porque es que como yo soy la que edito ¿cómo se llama esto? Las reuniones, entonces a mí sí me aparece todo, pero a ustedes no les aparecen todas esas opciones no les aparecen. Aquí estoy viendo la captura. De todos modos, esta es la primera sesión, pues si no puedo verificar, pero ya aquí con el chat que ustedes me dijeron, todos los que estuvieron, yo con esto ya tengo pues la asistencia. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme. ¿Muy maluco? ¿Qué tal? Sí. Aquí lleva plata y pantalones sin ropa. Puedo estar sin pijama, sin bañarse, sin aprende igual que cuando va a clase normal. Bueno, gracias Daniela. ¿Quién más? ¿Tiene la pantalla o no? Ah, sí, ahí se la compartieron. Sí, ya me la compartiste y aquí solo aparece descripción, estatus y aparece eso. No. Sí, muy charro. A ver, espérate. Y aquí donde dice hoy, en esa flechita que dice hoy, que dice hasta hoy, mensual, semanal, hoy. No, eso es como para ver quién está anotado. Ah, ok. No, qué falla. Bueno, de todos modos ya con esto de acá yo verifico, porque sí vi que estuvieron conectados hasta 30 estudiantes, que eso es bueno. Listo, ya deja de compartir la pantalla. ¿Quién es el que la está compartiendo? Tranquilos. Juan Esteban 10. Tranquilos. Donde dice Stop Share, un botoncito rojo. ¿Vio que sí? Eso. Aquí vamos. Chicos, ¿cómo han estado de salud? Yo tengo gripa y todo. Bien. Daniela, se sale del grupo, por favor. Daniela se sale del grupo, por favor. Nos va a engordar a todos, porque es que ha sido encerrado, no. No, chicos, yo les quiero recomendar, hidrátense, así no tengan sed, hidrátense, tomen los jugos endulzados con miel y con polen, que de verdad que yo estoy tomando eso y estoy súper ready. No es fácil no dejar de verlos, y no es fácil, me doy cuenta que yo escribí las diapositivas como lo lógico que yo creía que debía de decir, pero hay muchas cosas que quedan faltando. Entonces en el transcurso de esta semana, entonces vamos a programar también una asesoría. Entonces si ustedes ensayan, ahí en el botoncito encima de donde se metieron hoy en clase dice asesoría virtual. Entonces yo les voy a mandar un correo y también hacemos un ensayo de una asesoría de 20 minutos, no sé, y nos conectamos a ver cómo funciona también. Si alguien empiezan a hacer los talleres y me escriben por el correo, por los mensajitos del Moodle y me dicen, profe, yo quiero una asesoría, ¿será que puede? Entonces yo le respondo, Daniela, conéctate hoy a las 4 de la tarde. Entonces nos conectamos y resolvemos dudas de los talleres que están propuestos, ¿les parece? Muy bien. Para que tengamos las asesorías ahí. Ojalá todos los profesores fueran así. ¿Por qué? ¿Cómo les ha ido con los otros profes? Mal, muy mal. Cuenten. ¿Con quién les fue mal? ¿En qué clase? Eso de los dos. ¿Por qué? Ecuaciones, porque mandaron un correo diciendo que estudiáramos de un libro y ya, problema de nosotros. Ay, bueno. Y pero con la clase como tal que hayan tenido con otros profes, ¿cómo les ha ido? ¿Han entendido? ¿No han entendido nada?
Ah, bueno. Pegar bien la primera. Ah, bueno. Y esta aplicación no se cierra a los 40 minutos. No, esta no se cierra a los 40 minutos porque la universidad está pagando la licencia. Entonces, por eso podemos estar todo este tiempo.